Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión les dejo una presentación que corresponde a la elaboración de un cuestionario de tipo cualitativo y a la manera en que podemos formular dentro de él preguntas. Como lo pudimos observar a partir del texto de Padilla y colaboradores, así como dentro de los contenidos de este tema en el blog, el cuestionario forma parte de los métodos de interrogación que nosotros podemos utilizar dentro de nuestras investigaciones de carácter cualitativo. Dentro de estos métodos de interrogación, el cuestionario se posiciona en ellos, al igual que lo hace la encuesta o la entrevista. Si nosotros observáramos a estas tres técnicas de interrogación, podríamos encontrar que de acuerdo a el tipo de información que podríamos obtener a partir de ellas, el cuestionario se ubica en un punto intermedio. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que podemos obtener a partir de un cuestionario cualitativo va a ser mucho más profunda, va a ser mucho más amplia que la que podríamos obtener a partir de una encuesta. Pero si nosotros comparamos la información que obtendríamos a partir de un cuestionario con la que obtendríamos a través de una entrevista, pues tendría menor grado de profundidad. Entonces, si nosotros lo revisamos en términos de esos gradientes o esos grados de profundidad, entonces por medio del cuestionario estaríamos obteniendo información más precisa que la de una encuesta, pero menos precisa y menos profunda que la de una entrevista. Bueno, pues en esta presentación básicamente lo que vamos a observar son un conjunto de tips, puntos a tratar a la hora de elaborar un cuestionario cualitativo, y específicamente lo que quiero que quede muy claro dentro de esta presentación es el qué hacer, pero el qué no hacer a la hora de diseñar estos cuestionarios cualitativos. Recuerden que al estar dentro de la materia de diseño y técnicas 2, nosotros nos abocamos a las técnicas que podemos aplicar dentro del método etnográfico con un enfoque cualitativo. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, los cuestionarios también son motivo de aplicación, son un instrumento que puede ser empleado dentro de las ciencias naturales por un físico, un químico, un biólogo, dentro de sus investigaciones en caso de que así lo requiera, ¿no? Sin embargo, el tipo de cuestionario al que nosotros nos estamos abocando, pues es un cuestionario de corte cualitativo en el que nos interesa conocer las opiniones, las percepciones, las representaciones sociales, los discursos de un conjunto de actores sociales. En este sentido, es bien importante que la formulación de preguntas dentro de un cuestionario de tipo cualitativo cumplan con los puntos que vamos a ir viendo dentro de esta presentación, porque nos va a permitir o nos va a asegurar que los interlocutores con los que entremos en contacto a partir de la aplicación de este tipo de instrumento entiendan lo que estamos tratando de querer decirles y cómo queremos decírselos. Porque uno de los grandes errores cuando no somos grandes expertices, grandes expertas dentro de la aplicación de técnicas cualitativas es que solemos confundir a la gente con lo que queremos conocer. Entonces, precisamente estos tips giran en torno a que seamos mucho más claras, seamos concretas, seamos precisas a la hora de aplicar un cuestionario a cualquier interlocutor. Entonces, en eso gira en torno a estas recomendaciones. Entonces, sin más preámbulos, vámonos con la primera de ellas. Primero, las preguntas tienen que ser concretas. Es decir, no solamente es que sean cortas, sino que sean específicas en lo que queremos preguntar. ¿Y por qué digo que no solamente deben de ser cortas? Porque el ejemplo que tenemos aquí de mala redacción de una pregunta, en realidad es una interrogante corta.
Sin embargo, está mal planteada en términos de especificidad, es decir, no es lo suficientemente concreta para que los interlocutores nos puedan entender. Me voy a explicar. Fíjense cómo dice esta pregunta, que es nuestro ejemplo de mala redacción. La pregunta dice así: ¿cómo describiría la educación en Krill? Si nosotros abordamos a cualquier persona que es habitante de nuestra localidad y le hacemos esta pregunta, la persona muy probablemente no va a saber qué respondernos, porque lo que estamos planteando en ella es algo muy vasto. La educación en Krill. Por Dios, la educación en Krill puede ser cualquier cosa. Sin embargo, nosotros tendríamos que ser mucho más específicas a la hora de pedirle que nos describa esto que es la educación. Es que la educación en Krill puede ser un monstruo. O sea, pensemos que en Krill están representados todos los niveles de educación, partiendo desde la educación preescolar hasta la primaria, la secundaria, la media superior, la superior y posgrados. Entonces, vamos a dejar patinando a la gente cuando le digamos que nos describa la educación en Krill. Nos va a decir, bueno, ¿y eso qué es? Entonces nosotros tendríamos que ser lo suficientemente concretos para decirle a qué nos referimos cuando le pedimos que nos describa algo de la educación en Krill. Ahora, vámonos a otro lado. Krill es una localidad relativamente pequeña, pero a su vez está conformada por distintos barrios, distintos sectores, su población es diferenciada, no todos somos iguales dentro de Krill. Entonces, también ahí tendríamos que ser como mucho más concretos. ¿A qué nos referimos con Krill? ¿Al barrio de la Elevación? ¿A Los Pinos? ¿A la Terminal? ¿A los jóvenes que estudian de entre los 15 y los 18 años en Krill? ¿A los jóvenes migrantes que llegan de otras poblaciones y que ahora viven en Krill? Entonces dense cuenta que cuando nosotros le pedimos a una persona que nos describa la educación en Krill, en realidad no le estamos diciendo nada. Y si se lo planteamos así, la persona realmente no va a saber qué contestarnos. Ahora, vayámonos al ejemplo de la buena redacción. Fíjense cómo esta pregunta es mucho más larga, pero sí es concreta. Y va, dice así: ¿cómo describiría la oferta educativa a nivel superior en Krill durante los últimos 2 años? Acá tenemos ya distintos niveles de especificidad que hemos planteado en la pregunta. Primero, oferta educativa, es decir, las escuelas que están abiertas, que están vigentes en Krill. A nivel superior, aquí ya nos estamos ciñendo a 4 escuelas específicamente. ¿Cuáles son? Por supuesto nosotros, la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México con su extensión Krill. Nos estaríamos refiriendo a las licenciaturas que ofrece la UPN en su campus Krill. Nos estaríamos refiriendo a la licenciatura en Educación que ofrece la licenciatura de las Hermanas. Y finalmente nos referiríamos al conjunto de licenciaturas que ofrece la URN también en su extensión Krill. Pero no solamente eso, o sea, ya estamos ciñendo a la persona a que nos describa qué sucede con esta oferta educativa vigente en Krill a nivel superior durante los últimos 2 años, es decir, de 2018 a la fecha. Entonces, dense cuenta cómo nosotros estamos resolviendo esto con distintos grados de especificidad, es decir, descríbame lo que pasa en estas 4 escuelas con respecto a las licenciaturas que ofrece, que están vigentes hoy en día y que están así desde hace 2 años. Es decir, no vamos a referir a la persona que nos hable de estas licenciaturas desde su origen, ¿no?, sino del 2018 a la fecha. Entonces, dense cuenta cómo nosotros estamos remitiendo al interlocutor a una oferta educativa específica que se ciñe a 4 escuelas, que se ciñe al nivel licenciatura y que se ciñe finalmente al periodo de los últimos 2 años. Entonces, si nosotros le preguntamos esto a cualquier interlocutor, fácilmente nos lo va a responder. Vámonos
Con el segundo punto, las preguntas deben ser claras. Es decir, no es suficiente con que las preguntas sean concretas. Y entonces pongamos, como veíamos en la diapositiva anterior, diferentes grados de especificidad. No. Las preguntas además deberán de ser claras, es decir, deberán de estar redactadas de modo que la gente nos entienda. Porque si no es así, no nos van a responder. Entonces vámonos con el ejemplo de la mala redacción. Es un ejemplo terrible hasta cuando uno lo lee. Fíjense cómo dice esta pregunta. Al ingresar a los talleres artesanales, ¿alguna vez pensó que esto podría traer consigo importantes repercusiones en la manera en que sus roles de género se desenvuelven en el seno del hogar, así como en la relación que tiene con su familia? Yo les aseguro que si ustedes lanzan esa pregunta a cualquier persona en la aplicación de un cuestionario, les va a hacer cara de ¿qué? ¿Qué dijo? O sea, para empezar, la pregunta no tiene pausas, es muy extensa. Pero vayámonos al fondo, al tema de la pregunta. La pregunta es muy engorrosa y es muy oscura en el sentido de que en una misma interrogante nos está planteando varias temáticas en un solo cuestionamiento. Vamos a desglosarlas. ¿Alguna vez pensó que esto podría traer consigo importantes repercusiones en la manera en que sus roles de género se desenvuelven en el seno del hogar, así como la relación que tiene con su familia? Fíjense, estamos hablando del ingreso a unos talleres artesanales. Estamos preguntándole si esto lo llevó a pensar, si eso tuvo cambios en sus roles de género, o sea, pensamiento, transformación, roles de género, seno del hogar, relaciones familiares. Dense cuenta todos los temas que estamos tratando en una misma pregunta. No nos van a responder. O nos van a responder parcialmente. ¿Y qué pasa cuando planteamos una pregunta así? No obtenemos la información que necesitamos. Y entonces fracasamos al preguntar. Entonces, la recomendación es: desglosemos por temas las preguntas. No es necesario que en una misma interrogante metamos tantas aristas, que metamos tantas variables. Es decir, el ingreso a unos talleres artesanales con respecto a el pensamiento de la persona, las transformaciones en sus roles de género, las posibles transformaciones en sus relaciones familiares y las dinámicas en el seno de un hogar. Olvídense, o sea, eso es una barbaridad. Ahora vayamos con el ejemplo de la buena redacción. Esta pregunta, que es el ejemplo de la buena redacción, en realidad se ciñe a un solo tema con respecto a esa entrada a los talleres artesanales. Y dice: ¿experimentó algún tipo de cambio familiar luego de ingresar a los talleres artesanales? Fíjense cómo está planteado. O sea, usted entró a los talleres artesanales, ¿tuvo algún cambio familiar derivado de ello? ¿Y saben a qué conduce esa pregunta? A una respuesta muy fácil o sencilla: sí o no. Si la persona en cuestión nos está respondiendo que no hubo ningún cambio familiar, entonces pasamos a otro tema. Sin embargo, si la persona nos está respondiendo que sí hubo algún tipo de cambio familiar luego de que ingresó a los talleres artesanales, entonces cabe la presentación de una segunda pregunta que dice: ¿en qué consistió? Si usted tuvo un cambio luego de experimentar este proceso, entonces dígame en qué consistió. Pero fíjense cómo es claro, le preguntamos si hubo cambios y luego le preguntamos en qué consistió tal cambio. Y ya así lo resolvemos de una manera muy fácil. Entonces, insisto, las preguntas deben de ser concretas, como lo vimos en la diapositiva anterior, pero también tienen que ser claras, porque si no, lo que vamos a hacer es confundir a los interlocutores. Bueno, hasta aquí llegamos con la primera parte de la presentación. Enseguida viene publicada la segunda parte para seguir con estas recomendaciones en la elaboración y formulación de preguntas dentro de un cuestionario cualitativo.